Los Anunnaki y su conexión con los incas. Segunda parte. Continuación. Los Anunnaki, de Sechari Sitchin, podrían haber estado en el Perú. En la entrega anterior vimos cómo las teorías sobre el origen de la cultura peruana merecían ser revisitadas a la luz de los recientes descubrimientos arqueológicos, sentamos un marco de interpretación, y presentamos algunas evidencias que reclaman una revisión de la historia del antiguo Perú. Ahora, vamos a tratar de probar la existencia de un contacto directo no solo entre Chavín y Tiahuanaco, sino también entre Chavín y la cultura olmeca. ¿Cómo se dio este contacto? Siguiendo con nuestra teoría alternativa, podemos presumir que cuando los Anunnaki y su mano de obra africana e indoeuropea, que habían llegado de la región mesopotámica, empezaron a agotar los recursos auríferos de las zonas cercanas a Tiahuanaco, estos decidieron desplazarse hasta Chavín de Huántar, en la sierra central del Perú, para continuar con la extracción del metal dorado. Los Anunnaki, Tiahuanaco y Chavín. Empecemos por las evidencias de la influencia de Tiahuanaco en Chavín. Estas dos culturas se encuentran en lugares aislados o de difícil acceso pero estratégicamente situados. El complejo arquitectónico de Tiahuanaco se encuentra en la confluencia de tres ríos canalizados a través de complejos sistemas hidráulicos, que como vimos en una entrega anterior de esta serie, sirvieron para usos metalúrgicos. Lo mismo sucedió en Chavín. El centro arquitectónico de Chavín también se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Huachexa y el Mosna. Estos ríos fueron canalizados a través de un sofisticado sistema hidráulico subterráneo al igual que en Tiahuanaco. Aquí tenemos una primera influencia importante de señalar. Esto no es una coincidencia pues no se han encontrado otros trabajos de ingeniería hidráulica, tan sofisticados para la época, en otras partes del Perú. Los sistemas de control de aguas de Chavín y Tiahuanaco fueron construidos como parte de una instalación Anunnaki para procesar metales. De acuerdo con esta teoría, Chavín no es solo un oráculo sino un importante centro de procesamiento de minerales, como lo fue Tiahuanaco. Antes del diluvio universal, el lago Titicaca habría sido parte del océano y sus aguas habrían servido para la planta de procesamiento de metales de los Anunnaki. Foto por Christian Augen. Probablemente, alrededor del año 2000 a.C., los Anunnaki llegaron a las alturas de Chavín desde Tiahuanaco, trayendo consigo su mano de obra africana, indoeuropea y algunos tiahuanaquenses. Chavín recibió de estos nuevos visitantes el culto al dios Huiracocha y tecnología avanzada para realizar estructuras arquitectónicas y sistemas hidráulicos. En ese momento la futura cultura Chavín estaba en gestación, y no existían todavía ni el templo ni el castillo que son sus restos arqueológicos más conocidos. La representación iconográfica de razas no originarias de América Latina, como los africanos, casitas e hititas, encontradas en Ahija, Sechín y en Chavín de Huántar nos dan indicios de esta migración. Los africanos e indoeuropeos que, dirigidos por los Anunnaki, migraron de Tiahuanaco a Chavín, se habrían podido ir quedando por el camino influenciando culturas regionales como las de Ahija y Sechín. Especial atención merece el siguiente busto de piedra, adornado con un turbante, con rasgos faciales que no corresponden a los aborígenes del antiguo Perú. ¿Qué otras evidencias existen de esta migración? Para la arqueología tradicional, encontrar el rastro que apoye la migración de los Anunnaki de Tiahuanaco a Chavín de Huántar no es evidente todavía. Sin embargo, hay precisiones matemáticas en la arquitectura de ambas culturas que no pueden ser atribuidas a una mera coincidencia. En Chavín, al igual que en Tiahuanaco, los diseñadores han utilizado la diagonal como punto de partida de todas las medidas en cuanto a la arquitectura. Y principalmente, también en el arte lítico. Esta medida de 35,50 metros es la medida clave utilizada por los arquitectos de Chavín. Una medida que parece haber sido una suerte de código secreto solamente comprensible para los entendidos en matemáticas.
María Scholten. Este código matemático al que alude la doctora Scholten, probaría otra transferencia de conocimiento de Tiahuanaco a Chavín. A la derecha el supuesto dios Huiracocha representado por la cultura Tiahuanaco en la Puerta del Sol. A la izquierda, el mismo dios representado por la cultura Chavín en la estela Raimondi. Los dos tienen un báculo en cada mano. La representación del dios Huiracocha, Viracocha, originario de Tiahuanaco, en la cultura Chavín es otra evidencia. Las semejanzas entre el supuesto Huiracocha de la Puerta del Sol en Tiahuanaco y el ser antropomorfo representado en la estela Raimondi de Chavín, saltan a la vista. Las únicas diferencias están dadas por algunos rasgos felinos, garras y colmillos, que adquiere el supuesto dios Huiracocha en Chavín, como consecuencia de la fauna de la región. No es una coincidencia que dos culturas separadas por cientos de kilómetros y más de 1,000 años, hayan representado a un ser, supuestamente divino, de manera similar y con una especie de báculo en cada mano. Para los divulgadores, el dios Huiracocha podría ser el líder Anunnaki del grupo que llegó hasta las orillas del lago Titicaca y desarrolló la cultura Tiahuanaco. Es más, la influencia de Chavín en otras culturas preincas como Paracas y Nazca, se puede entender a partir de la evolución de la representación del supuesto Huiracocha en estas culturas. Estaríamos viendo la subsistencia de la divinidad principal de la cultura Tiahuanaco en la costa peruana hasta mediados del siglo VIII DC. Esto lo veremos en detalle en otra entrega de esta serie, cuando analicemos la cultura Nazca, los Anunnaki, los Olmecas y Chavín. La cultura Olmeca, 3,000 a.C. a 500 después de Cristo aprox. También tuvo contacto e influenció a los habitantes de la región que luego se desarrollarían la cultura Chavín. Según Secharia Sitchin, fueron dos grupos diferentes de Anunnaki los que llegaron a Tiahuanaco y a la región donde se desarrolló la cultura Olmeca. Estos dos grupos se encontrarían más tarde en Chavín. Sitchin apoya su teoría en dos hallazgos importantes. Un episodio del relato épico de Gilgamesh, el rey sumerio de Uruk, narra la lucha entre este héroe y dos leones. El hecho fue representado por los hititas, pueblo indoeuropeo, colocando al héroe flanqueado por dos leones. La misma escena está representada en las piedras labradas encontradas en Ahija, como podemos ver en la ilustración siguiente. Según Secharia Sitchin, fueron los pueblos de origen indoeuropeo que llegaron con los Anunnaki a América Central, quienes habrían traído la historia de Gilgamesh a la Sierra Central del Perú. La similitud entre el monumento hitita en la parte superior y las representaciones peruanas en la parte inferior es evidente. Estos pueblos se fundieron con la cultura olmeca, o dieron origen a la misma, en América Central y luego llegaron a costas peruanas por vía marítima, para finalmente afincarse en la región del actual departamento de Ancash, donde se encuentra Chavín. Otro elemento que sustenta la teoría de la migración olmeca es la representación de un dragón bicéfalo encontrada en la zona de Ruret, cerca de Ahija. El dragón está representado en el escudo de un guerrero tallado en piedra. La representación de dragones bicéfalos no es propia de la región andina sino más bien de las culturas del Medio Oriente o de Europa. La teoría de Secharia Sitchin propone que en la región de Chavín confluyeron dos civilizaciones, la olmeca y la tiahuanaco. Cabe preguntarse entonces, si lograron convivir en paz o si hubo un conflicto. Al parecer hubo conflicto. No muy lejos de Chavín se encuentran los restos arqueológicos de Sitchin. En los muros y bloques de piedra de su estructura principal encontramos representaciones iconográficas, que dan cuenta de una sangrienta batalla, en las que se aprecian hombres mutilados con evidentes rasgos africanos. Esta podría ser la confirmación del enfrentamiento entre los que llegaron de Tiahuanaco y los que llegaron de América Central. El problema es que la cultura olmeca está datada, por la arqueología oficial, alrededor de 1,500 años antes de Cristo y los restos de Sitchin se sitúan entre 2,500 y 3,000 años antes de Cristo. Con estas diferencias temporales, sería imposible que los olmecas puedan haber estado en tierras peruanas en el momento en que se erigió el memorial de Sitchin. Sin embargo, una cronología diferente podría corroborar la hipótesis del enfrentamiento entre Tiahuanaco y olmecas.
Los guerreros tallados en las piedras de Sechin dan cuenta de una batalla. Las investigaciones de Seccharia Sitchin sitúan el origen de la cultura olmeca hacia el 3000 a.C., basándose en análisis de representaciones artísticas, y en una serie de misteriosos acontecimientos. Los divulgadores proponemos que, de confirmarse la hipótesis de Seccharia Sitchin sobre la antigüedad de los olmecas, Sechin sería el lugar del feroz enfrentamiento entre tiahuanacos y olmecas, del cual resultaron vencedores los tiahuanaquenses. Como resultado de la victoria, estos se afianzaron en la zona y tiempo después dieron origen a la cultura chavín de Huántar. No podemos saber si el enfrentamiento entre estas dos culturas involucró a los Anunnaki, o si una división al interior de los Anunnaki fue el detonante, o si sucedió después que los Anunnaki dejaron el planeta o la región. En la siguiente entrega veremos la posible presencia Anunnaki en las culturas preincas de la costa del Perú como Nazca, Mochica y Chinú. Lambayeque, B. 02 febrero 2012. Tumio cuchillo ceremonial realizado por la cultura Chimú que representa al Anunnaki Nailam. En las entregas anteriores de esta serie hemos revisado el posible contacto entre los Anunnaki, alienígenas venidos del planeta Nibiru, y las culturas Tiahuanaco, Sechin y Chavín. Según las teorías de Seccharia Sitchin, los Anunnaki vinieron a América a extraer oro y otros metales. Ahora vamos a tratar la posible llegada de los Anunnaki a la costa norte del Perú, donde se desarrollaron notables culturas como la cultura Lambayeque, la cultura Mochica y la cultura Chinú, conocida en el mundo entero por sus trabajos en oro. Los fundamentos de la cultura Chinú, siglo XIV XB después de Cristo, se encuentran en la cultura Lambayeque creada alrededor del siglo VII después de Cristo por viajeros que llegaron del norte, a través del mar, a las costas del Perú. La historia mitológica que relata este hecho se conoce como el mito de Nailamp. Indirectamente, la historia de Nailamp es el mito fundador de la cultura Lambayeque, Chimú y Mochica. El cronista español Miguel Cabello de Balboa recogió la historia de Nailamp contada por uno de los descendientes de estos viajeros, en su crónica miscelánea Antártica 1586. Según la crónica de Cabello de Balboa, en tiempos remotos llegó a la costa norte del Perú un cortejo de barcas con cientos de personas a bordo. El jefe de la expedición era un gran señor llamado Nailamp, quien traía consigo una estatua labrada en una piedra de color verde con su rostro. Este ídolo fue llamado Yampayek, que quiere decir figura y estatua de Nailamp. Cabe destacar que Yampayek es la palabra de donde se deriva al nombre de Lambayeque. La comitiva que rodeaba a Nailamp era impresionante. En su ejército habían 40 oficiales, e incluía un sonador de pututo, un encargado de las andas, un preparador de bebidas, un preparador de baño, un maquillador, un cocinero, un tejedor de ropas y un personaje encargado de esparcir polvo de conchas marinas por donde su amo iba a pasar. Nailamp venía acompañado, también, por un grupo de concubinas, entre las que destacaba la que los nativos identificaron como su mujer, Setembi. La delegación desembarcó en la costa peruana y luego de escoger explorar la zona, construyeron un templo o palacio llamado Choc, donde albergaron su ídolo de piedra verde. Ilustración de la llegada del Anunnaki Nailamp a las costas del Perú, con su ejército de olmecas. Nailamp trajo la civilización a los habitantes de aquellas tierras, y ellos vivieron prósperamente bajo su reinado. El relato que recogió Cabello de Balboa cuenta que Nailamp vivió muchos años entre los nativos hasta que llegó el tiempo de su muerte. Sus vasallos de confianza, que siempre lo vieron como un ser inmortal sobre el que la muerte no tenía jurisdicción, lo sepultaron a escondidas en el lugar donde su rey había vivido y corrieron la voz que a Nailamp le habían crecido alas y había desaparecido, presumiblemente volando. La mayoría de los nativos, que no sabían que esto era un cuento inventado por los vasallos más cercanos de Nailamp, para ocultar su decepción ante su muerte, lo buscaron desesperados sin encontrarlo. Este es, en resumidas cuentas, el mito fundador de la cultura Lambayeque que siglos después daría origen a la cultura Chimú. Veamos algunos detalles interesantes que nos pueden aportar otra perspectiva para la interpretación del mito. Si Nailamp realmente existió, ¿quién era? ¿De dónde pudo haber venido? El Anunnaki Nailamp.
Para los divulgadores, Nailand fue un Anunnaki que pasó tiempo suficiente con los olmecas de Mesoamérica como para aprender sus lenguas, y que navegó hasta las costas del Perú con un ejército de olmecas. ¿En qué nos basamos para hacer estas afirmaciones? El factor lingüístico es determinante para establecer el origen de Nailand y de su ejército. Nombres como Yampayet, Ochócalo, Xammuchet, Oyocopoco y Apchilulí, todos acompañantes de Nailand, tienen evidentes connotaciones mayas. Como sabemos, los mayas tuvieron influencia cultural de los olmecas. La lengua de los olmecas se denomina protomaya huasteca y fue la que, posteriormente, se dividió en los dialectos maya y huasteca. Entonces, la comitiva de Nailand pudo haber estado formada por olmecas. El Anunnaki Nailand podría haber pasado un tiempo en América Central, mientras reclutaba un ejército de olmecas para aventurarse hacia las costas del Perú. Otro elemento importante a considerar es el famoso ídolo verde que trajo Nailand y que lo representaba. El ídolo que el Anunnaki Nailand trajo con su comitiva podría haber estado hecho de malaquita. Algunas teorías sostienen que el ídolo que trajo Nailand estaba hecho de jade verde. Es posible porque las culturas mesoamericanas trabajaron el jade y le otorgaron más valor que al oro. El problema es que los trabajos en jade realizados por estas culturas son, en su gran mayoría, pequeños. La civilización olmeca utilizó el jade, mayormente, para hacer hachas. Los mayas lo usaron para crear pendientes, cuentas, incrustaciones, y figuras de jade. Estas figuras varían en tamaño desde miniaturas que caben en la palma de la mano hasta trabajos como la máscara encontrada en la tumba de Pacal, que tiene el tamaño promedio de un rostro humano. La escultura maya de jade más grande que conocemos es la cabeza del dios Sol encontrada en Altuna, con un peso de casi 5 kilos. Sin embargo, ni siquiera la cabeza de Altuna sería lo suficientemente grande para encajar en la leyenda de Nailand. La comitiva de Nailand era numerosa e impresionante, para que un objeto resaltara entre toda esa multitud tendría que haber sido más grande que la cabeza encontrada en Altuna. Además, si Nailand y su séquito se dieron el trabajo de construir un palacio o templo para albergar la estatua, esta no puede haber sido tan pequeña. Lo anterior no descalifica la teoría del jade, pero sí la hace muy improbable. Los mayas y los olmecas realizaban esculturas grandes pero no en jade. Otros investigadores e historiadores han dado por sobreentendido que el ídolo estaba hecho de esmeralda, pues esta tiene color verde y por qué en otras culturas americanas existen ídolos de esmeralda. Para los divulgadores, es una equivocación. Los divulgadores sostenemos que el ídolo de Nailand estuvo hecho de malaquita, una piedra verde proveniente del Congo africano que tiene extraordinarias propiedades curativas no solo a nivel físico sino también psíquico. El ídolo no podría haber estado hecho de esmeralda, pues los cronistas españoles conocían bien esa piedra y hasta la llamaban por su nombre. El cronista español Fray Pedro Simón, 1574-1628, nos narra el esclarecedor siguiente pasaje. Algunos días antes que llegara el comendador don Diego de Ordaz, año 1530, a este golfo y bocas del río Marañón, se había cogido por allí cerca una canoa con 4 indios y hallado entre ellos 2 piedras de esmeralda, la una tan grande como la mano. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, Vol 1, Pac. 253. Esculturas mayas en jade. Arriba a la izquierda tenemos la máscara encontrada en la tumba de Pacal. Abajo a la derecha podemos apreciar la escultura maya de jade más grande que hemos encontrado, la famosa cabeza del dios Sol de Altuna. Las otras 2 esculturas son mucho más pequeñas. Los indios también conocían bien a la esmeralda y no habría representado ninguna novedad para ellos. La presencia de esta piedra preciosa fue, gracias al comercio, tan común entre los incas, que los españoles supusieron que en el Perú existían minas de esmeralda. Por otro lado, la malaquita era una piedra pocas veces vista en el continente americano. Según las teorías de Setcharia Sitchin, los Anunnaki llegaron a América Central en busca de oro, acompañados de un grupo significativo de habitantes de pueblos indoeuropeos y africanos. Esto podría explicar cómo un ídolo de tamaño considerable hecho de una piedra originaria de África Central, como la malaquita, llegó hasta las costas del Perú.
En la siguiente entrega seguiremos analizando la historia de Nailamp y su relación con los Anunnaki. Nailamp, B. 13 febrero 2012. Nailamp, el fundador de la cultura lambayeque del Perú, podría haber sido un Anunnaki. En la entrega anterior de esta serie sobre la conexión entre los Anunnaki y las culturas del antiguo Perú vimos que Nailamp, el personaje fundador de la cultura lambayeque, pudo haber sido un Anunnaki que llegó a las costas del Perú con un ejército de olmecas. La fuente principal sobre la historia de Nailamp es el relato recogido por el cronista Cabello de Balboa, 1535-1608, durante la conquista española. En este relato, se cuenta que Nailamp trajo consigo una estatua de sí mismo, tallada en una piedra verde. La estatua fue llamada Yampayek, que significa que quiere decir figura y estatua de Nailamp. Algunos historiadores sostienen que la estatua estaba hecha de esmeralda o jade verde. Los divulgadores propusimos en la entrega anterior de esta serie que la estatua estaba hecha de malaquita. En esta entrega seguiremos explorando esa posibilidad. Si la estatua de Nailamp estaba hecha de malaquita, una posibilidad sería que el Anunnaki Nailamp haya conseguido la malaquita en África mientras la expedición Anunnaki pasaba por ese continente. Nailamp habría llevado la malaquita en bruto a América Central, donde habría ordenado a algún artesano olmeca o maya que hiciera un ídolo con su figura. También podría ser que un africano que partió de África con los Anunnaki haya llevado consigo la piedra hasta América Central, donde la cambió o se la regaló al Anunnaki Nailamp. Si el ídolo estaba hecho de malaquita, como sostenemos, esto probaría la migración de la mano de obra africana a América Central junto con los Anunnaki, el polvo rojo y el Anunnaki. El mito de Nailamp cuenta también que uno de sus acompañantes esparcía un polvo rojo por donde iba a pasar su señor Nailamp. Según los nativos, este polvo era espondylus molido y lo llamaban muyo. Aquí existe un detalle que merece ser destacado. En varios textiles de la cultura Paracas, que se desarrolló en la costa sur del Perú entre el 800 a.C. y el 100 a.C., se han encontrado personajes y divinidades portando collares de espondylus, y con el cuerpo pintado con formas de esta especie. Más aún, según las investigaciones de la historiadora María Rostogorowski, el muyo era indispensable para hacer llover. Los indígenas ofrecían el polvo de espondylus a los dioses para evitar sequías. El espondylus era, en la mayoría de las culturas del antiguo Perú, el alimento de los dioses. El hecho de que alguien lanzara polvo rojo al paso de Nailamp nos indica que los nativos lo consideraban un dios. El relato de Cabello de Balboa nos cuenta que quien lanzaba el polvo rojo no era uno de los nativos de la costa norte del Perú, sino alguien que llegó con Nailamp. Es decir, la comitiva de Nailamp ya conocía esta costumbre antes de llegar al Perú. La costumbre de echar polvo rojo de espondylus al paso de Nailamp es una práctica que la comitiva olmeca de Nailamp podría haber adoptado en su paso por Colombia o Ecuador. ¿Cómo y dónde la podrían haber adoptado? La costumbre de ofrecer polvo de espondylus a los dioses se encuentra en otras culturas de la costa del Pacífico. Probablemente, Nailamp y su séquito hicieron escala en las costas de Colombia y Ecuador antes de llegar al Perú. En algunos de estos lugares, un nativo podría haber empezado a lanzar polvo de espondylus espontáneamente al paso de Nailamp, como una forma de reconocerlo como un dios. La comitiva de Nailamp podría haber adoptado esta costumbre para facilitar que los diferentes pueblos de la costa del Pacífico reconocieran a Nailamp como un dios. Si Nailamp hubiera llegado a las costas de Colombia y Ecuador, tendríamos que encontrar algún rastro de su visita en los relatos recogidos por los españoles. Coincidentemente, existen crónicas de la conquista que relatan historias similares a las de Nailamp en las costas ecuatorianas. Los huacos retratos de la cultura mochica son otra prueba de que el Anunnaki Nailamp venía de América Central con una comitiva de olmecas. Si bien la cultura mochica es posterior a la cultura lambayeque, la que fundó Nailamp, esta se desarrolló en la misma región. Si algunos de los olmecas que llegaron con Nailamp se asentaron en esa zona de la costa del Perú, su presencia tendría que estar registrada en las expresiones artísticas de algunas culturas. En la valiosa colección de huacos retratos mochica expuesta en el Museo Rafael Larco Oile de Lima, encontramos varios rostros con evidentes rasgos africanos y asiáticos.
La conexión es evidente. Otro elemento importante a considerar son las construcciones de barro, especialmente las de la cultura chinú, cuya semejanza con los sigurats sumerios y otras construcciones babilónicas es remarcable. Si bien el Anunnaki Nailam llegó a las costas del Perú con un grupo de olmecas, existe la posibilidad de que unos pocos sumerios estuvieran en su comitiva. El mismo Anunnaki Nailam o alguno de estos sumerios podría haberles transmitido herméticamente este tipo de conocimientos arquitectónicos a los nativos, quienes lo habrían pasado de generación en generación hasta llegar a los chimúes. A la derecha podemos ver una de las pirámides de Tukume de la cultura chinú, y a la izquierda el sigurat sumerio de Ur, cuando recién se empezaban los trabajos de restauración. La semejanza es evidente. Según el razonamiento desarrollado llegamos a la siguiente conclusión. Nailam fue uno de los últimos Anunnaki que llegó a tierras peruanas. La última expedición Anunnaki a América. Hagamos el recuento de las visitas o expediciones que los Anunnaki hicieron a América. Un primer grupo de Anunnaki habría llegado a Tiahuanaco, cuando el lago Titicaca estaba conectado con el Océano Pacífico, en algún momento entre el 15,000 a.C. y el 40,000 AC. Este grupo estuvo conformado por Anunnakis, sumerios y algunos africanos. Luego de extraer el oro de la región altiplánica, este primer grupo descendió hacia la región de Sechín, en la sierra central del Perú, en busca de más minerales. Un segundo grupo de Anunnaki habría llegado a las costas norte del Perú para dirigirse hacia la región de Sechín, alrededor del 3,000 a.C. Este segundo grupo habría estado conformado por Anunnakis, olmecas, africanos y algunos indoeuropeos. En Sechín, se habría librado una encarnizada batalla entre el primer grupo, que bajaba de Tiahuanaco, y este segundo grupo, que llegaba a Sechín desde la costa. Este enfrentamiento, que puede parecer una explicación antojadiza de los orígenes de algunas culturas precolombinas, tiene referencias explícitas en los relatos sumerios sobre los Anunnaki. Según Secharia Sitchin, los hijos del jefe Anunnakianu, Enki y Enlil, se enemistaron a causa de la explotación del oro en el sur del continente africano, y esta enemistad habría continuado a América Latina con sus seguidores. Esto explicaría el enfrentamiento entre olmecas y tiahuanacos ilustrado en las piedras talladas en el memorial de Sechín. Sobre este punto ya hemos expuesto nuestros argumentos en una entrega anterior, solo queremos recordar aquí que las representaciones humanas encontradas en las piedras de Sechín muestran personajes ataviados a la usanza olmeca y con rasgos físicos no originarios de esta parte del mundo. Nailam representa la tercera oleada de Anunnakis que llegaron a las tierras del antiguo Perú. Este grupo habría estado formado por un grupo numeroso de olmecas, algunos africanos y unos pocos Anunnaki. No descartamos la posibilidad que Nailam haya sido el único Anunnaki en esta tercera expedición. A la izquierda podemos apreciar el Sigurat de Ur totalmente restaurado, y a la derecha podemos ver una maqueta de lo que habrían sido las pirámides de Tukume originalmente. Una vez más, la similitud es evidente. Tomemos en cuenta que los sigurats son mucho más antiguos que las pirámides de Tukume. Cabe destacar un último detalle importante sobre el Anunnaki Nailam. Nailam es uno de los pocos dioses del antiguo Perú sobre el que existe un relato detallado de su existencia, un relato que nos permite investigar quién podría haber sido y de dónde podría haber llegado. Basándonos en el relato del cronista español Cabello de Balboa y la información presentada en esta entrega y la anterior, los divulgadores sostenemos que Nailam no era un Anunnaki cualquiera y no venía en una expedición oficial. Para nosotros, Nailam era un Anunnaki que se rebeló contra el sistema y decidió crear su propio imperio en las costas del antiguo Perú. Esta historia será motivo de una entrega especial dedicada al Anunnaki rebelde. En la próxima entrega de esta serie analizaremos el recorrido del dios de los báculos, quien, para nosotros, es el Anunnaki que creó la cultura tiahuanaco. Continuará.